Gloria a ti, Señor. Ahora sí vamos a ver si entonces entramos en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Y bendito el nombre del Señor para siempre. Vamos a esperar que podamos transmitir de alguna manera el mensaje de la palabra del Señor en este día. Amén. Gloria a Dios. A ver dónde, cómo hablo. Allá. Gloria a Dios. Me ha perdido aquí este aparatico. Amén. Gloria a Dios. Entonces el estudio de la palabra del Señor, gloria a Dios, lleva como nombre el poder recibido. Amén. El poder recibido, y está basado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 42. Amén. Bendito el nombre del Señor. La semana pasada estuvimos viendo que estaban la iglesia reunida en el día de Teshuvah, de la fiesta de las cosechas, del Shavuot. Estaban en la fiesta y ellos estaban esperando en la fiesta de Shavuot, estaba Israel, estaba en la ciudad de Jerusalén, mucha gente esperando celebrar la fiesta, y en ese momento dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu Santo con un gran estruendo, un viento recio, y cayó o descendió sobre ellos como en lenguas de fuego. Y hablamos acerca de lo que era esto, y terminamos mostrando que el Espíritu de Dios se manifestó en diferentes formas, y hablábamos de esto, y en lo último que hablamos fue que algunos decían, burlándose de los apóstoles, decían que estaban borrachos, y hablamos de que eso era el espíritu de burla y borrachera. Hoy vamos a hablar acerca del poder recibido, acerca de lo que sucedió, ¿cierto? Sabemos que descendió sobre la iglesia el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo? Encontramos que empezaron a hablar en lengua. Fue la primera manifestación del poder del Espíritu Santo. Es bautizar a las personas en diferentes idiomas, poder proclamar a través de diferentes idiomas la gloria de Elohim, la gloria de Dios, la gloria del Eterno, del Todopoderoso, a través del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, esa era una de las formas en que el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva. Era que cuando una persona era llena, era bautizada por el poder del Espíritu Santo, empezaba a hablar en otras lenguas. Y ese poder del Espíritu Santo con que fue bautizada la iglesia primitiva, ese poder sigue actuando hoy en día. Que mucha gente no deja que el Espíritu Santo, o no dejan fluir el Espíritu Santo, a veces sienten hablar en lenguas y no lo hacen. No lo hacen, porque hay algo que les detiene, que les da temor, pero esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, no la única. No porque una persona no hable en lenguas, no quiere decir con eso que la persona no está llena del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yahshua dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por lo tanto que hablen en lenguas, sino por el fruto que ellos den. Entonces ustedes sabrán si son hijos del Dios Altísimo o si son enemigos de Dios. Es el fruto, no los dones. Amén. Ahora vamos a hablar del poder recibido, y vamos a pedir al Señor que en esta tarde nos permita poder entender su palabra y poder ser llenos de su presencia, que su Espíritu Santo nos ilumine su palabra en este día. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos una vez más,
porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Queremos pedirte, oh Dios del cielo y la gloria, que seas tú ministrando en esta tarde, Señor, en este lugar, y que seas tú ministrando, Señor, a través, Señor, de las ondas del internet, Señor, y que muchas personas a través de ese mensaje puedan llegar al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de la verdad, y que te puedan entregar tu vida y hacer de ti el único y Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, gloria a Dios, hoy vamos a empezar viendo en el primer punto acerca del poder recibido. Amén. Primeramente, vamos a hablar de que Elohim, Dios, no nos da espíritu de borrachera. Dios no nos da espíritu de borrachera. Hablamos la semana pasada que hubo un predicador que salió aquí en Toronto, yo no sé cómo se llama, en algún lugar lo leí sobre él, no sé cómo se llama, ni me interesa saber cómo se llama, ni siquiera conocerle. Este hombre salió de aquí llevando una nueva doctrina, lo que se llamaba la bendición de Toronto. Y este hombre iba por las iglesias, de las iglesias de la prosperidad, porque era donde él se movía, en el medio de las iglesias de la prosperidad, predicando el espíritu de risa y de borrachera. Y nosotros hablamos que ese es un espíritu, tú tienes que entender que ese espíritu no es de Dios, porque los borrachos no entrarán en el reino de Dios, en el reino de Elohim. Dios no los va a recibir. Los borrachos no pueden entrar allá. Entonces lo primero que vamos a entender hoy es que Elohim, Dios, utilizamos palabras que nosotros usamos en nuestro idioma y el nombre que se le da a Dios en hebreo, que es Elohim. Elohim significa Dios. No nos da espíritu de borrachera. Mira lo que dice Hechos 2, 14, 15. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Quizás en tu Biblia está varones judíos o algo así. Los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos. No están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Yo estoy convencido que cuando descendió el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, que era más o menos una iglesia de 120 personas en número, hombres y mujeres, y empezaron estos hombres a hablar en lenguas. Aquí no me dice que Pedro empezara a hablar en lenguas, no lo sé si Pedro también lo hizo, pero yo creo que Pedro estaba tan admirado como lo estaban los que se habían reunido a ver lo que había pasado. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo junto con los otros 120. Todos habían sido llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en otras lenguas la gloria de Dios. Posiblemente Pedro estaba entre ellos, todos estaban hablando la gloria de Dios. Pero cuando ellos están hablando, mira, cuando tú estás lleno de la gloria del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te posee. Una posesión, cuando un espíritu posee a una persona, la persona no tiene control de sí misma. Cuando un espíritu posee a una persona y la tira al suelo y la empieza a temblar o no se puede mover, ese no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no posee. El Espíritu de Dios llena. El Espíritu de Dios bautiza. Pero el Espíritu de Dios, cuando tú estás llena o lleno del Espíritu Santo, tú eres consciente de lo que estás haciendo. Tú no entras en trance. Una persona que entra en trance y que dice que está llena del Espíritu de Dios tiene que tener cuidado, porque es un espíritu de demonios.
porque no lo está dejando tener control de sí mismo. Tú no entras en trance. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos sabían lo que estaban hablando, ellos entendían lo que estaban diciendo, y ellos eran conscientes que el poder del Espíritu Santo estaba fluyendo a través de ellos. De tal manera que cuando vienen los burladores y le dicen estos están borrachos, como hay ciertos burladores aquí que hablan de borrachera espiritual, Pedro, que seguramente estaba predicando la palabra de Dios, de Elohim, al igual que los demás, se detiene, se pone en pie con los 11 y le dicen: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes piensan. ¿Saben por qué? Porque es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. Quizás para nuestra cultura occidental y para muchas culturas, a las 9 de la mañana estar borracho no es raro. No es raro encontrar borrachos a las 9 de la mañana. Pero en la cultura del pueblo de Israel, nadie podía estar borracho a esa hora. Nadie podía haber comido ni bebido a esa hora, porque tenían que primero ir a la oración, a buscar a Elohim. Y menos en una fiesta como la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. No podían, no estaban borrachos. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice: miren, Elohim no les ha dado a estos un espíritu de borrachera. Ellos no están borrachos, ni nosotros estamos borrachos como ustedes piensan que lo estamos. Dios no da espíritu de borrachera. El espíritu de borrachera es un espíritu satánico, un espíritu del diablo. Por eso el apóstol Pablo dijo: no erréis, no se equivoquen, los borrachos no entrarán en el reino de Elohim, no pueden entrar. Por lo tanto, velen y sean sobrios. Sean sobrios, porque el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca, por lo tanto, ustedes deben velar y ser sobrios. Entonces, lo que podemos entender, que lo que recibió la iglesia en ese momento, ¿sabes qué fue? Un espíritu de poder. Fue el poder recibido de parte de Dios, la promesa de Dios cumplida en ese momento. La promesa de Dios estaba teniendo cumplimiento. No os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era la promesa, y en ese momento la promesa se estaba cumpliendo. ¿En qué día? En el día de la cosecha. Iba a empezar la cosecha de Dios hacia todas las naciones. Dios iba a empezar a recoger el fruto. Vayan y siembren, vayan y siembren, el fruto lo recojo yo. Ustedes son mis siervos, ustedes son mis siervos, no mis líderes, no los señores. Ninguno de ustedes es señor de nadie. Ustedes todos son siervos míos. El único Señor, el único Adonai, aquí sobre ustedes se llama Yahshua HaMashiach. El único maestro sobre ustedes se llama Yahshua HaMashiach. El único Rey de Reyes sobre ustedes se llama Yahshua HaMashiach. El resto de ustedes, todos los que quieran seguirme a mí, tienen que ser mis siervos. Yahweh, el Señor, cuando llamó a Abraham, lo llamó su siervo. Cuando llamó a Moisés, le llamó su siervo. Cuando llamó a Jacob, le llamó su siervo.
Cuando llamó a Elías, le llamó su siervo. Todos los que trabajaron en la obra de Dios, todos aquellos que predicaron el mensaje de la palabra y que todo está registrado en la Torá, en la Biblia, en la palabra de Dios, todos fueron siervos de Dios y a todos los llamó sus siervos. Y ahora vienen otros y se llaman líderes. Se acabó el siervo. Por aquí vino una vez una mujer y dijo, no, aquí nosotros ya no somos siervos. Porque Jesús dijo, ya no llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero el hecho que el Señor Yahshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, nos llame a nosotros amigos, no quiere decir con esto que dejemos de ser siervos de Elohim. Seguimos siendo siervos del Dios Altísimo. Amén. Entonces, escucha esto. Lo primero que hace Elohim es que no nos da espíritu de borrachera. El espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, como se dice en hebreo, es el espíritu de profecía. Es un espíritu de profecía. Eso es lo que da lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da palabra profética. Mira lo que dice. Pero esto, versículos 16 y 18 del capítulo 2 de Hechos, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso lo está diciendo Pedro, Cefas. En los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. Ahora, el énfasis que hace aquí Pedro es en la profecía. No lo hace en la visión, no lo hace en los sueños, sino en la profecía. Dios da visiones. Dios puede hablar a través de sueños, pero nosotros tenemos que estar confiados más en la palabra de Dios, la que es el ancla del alma. Es la palabra más firme y segura que nosotros podemos tener. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Nosotros vamos así dice, que derramaría de su espíritu. Es lo que hemos hablado, ¿se acuerdan? Siempre que el Señor llamaba a un siervo suyo para que fuera profeta, o para que fuera rey, o para que fuera sacerdote, el Señor pedía que lo ungieran, que derramaran aceite sobre su vida. Y cuando derramaba el aceite sobre su vida, entonces venía el Espíritu de Dios y ellos profetizaban. El mismo Saúl, hijo de Cis, primer rey de Israel, fue ungido por Samuel y él profetizó. A pesar de que era una persona que estaba después, se volvió en contra de Dios, se volvió en contra de la autoridad, creyó que porque Dios lo había ungido podía ponerse por encima de Dios. Pero era el rey que ellos habían escogido, no el rey que Dios había escogido, no el rey que Elohim había escogido. Amén. Permíteme un momento. Gloria a Dios. Aleluya, bendito tu nombre para siempre. Bendito tu nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Amén. Decía un hombre, gloria a Dios, que toda distracción quita la unción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Mira esto. Entonces continuamos. El Señor, cuando derrama, o sea, quiere decir, ese aceite que se vertía sobre la cabeza del profeta,
sobre la cabeza del sacerdote, sobre la cabeza del rey, sobre la cabeza del cual Dios había llamado, cuando ese aceite era un tipo del Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo, era un tipo, pero cuando la persona quedaba bañada en aceite, el Espíritu Santo venía y esta persona profetizaba. Aquí estas personas, nadie tomó un cuerno de aceite y lo vertió sobre los 120. Dios mismo tomó su cuerno, lo volteó hacia los 120 y los empapó a todos de tal manera que el aceite de Dios cayó sobre sus cabezas, bajó sobre sus barbas, sobre sus vestiduras y quedaron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos empezaron a profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es solamente venir y decir que como yo soy profeta de Dios, voy a hablar las sandeces que a mí me parece y voy a hacerle creer a la gente que Dios está hablando a través de mi boca. Como aquella mujer por ahí que anda por ahí que ya escribió el nuevo Apocalipsis. Imagínense, escribió el nuevo Apocalipsis y se llama profeta de Dios, pero es profeta del Dios Mamón, del Dios dinero, porque ese es el Dios que ella predica. Y viene a decir que Dios le reveló un nuevo Apocalipsis, mentiras del diablo. El diablo mentiroso que anda engañando a cientos, a miles y a millones de personas que siguen a estos mentirosos. La profecía que Dios te da a ti es la profecía bíblica. Yahshua lo dijo cuando le habló a sus discípulos: ustedes, Dios les va a dar una nueva palabra, les va a hablar un nuevo mensaje. El Señor les dijo: mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sabe lo que hicieron los apóstoles? ¿Sabe lo que hizo la iglesia primitiva cuando empezó a predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Ellos no predicaron un mensaje inventado. Ellos no trajeron un nuevo mensaje. Ellos sabían que todo el mensaje, que toda la profecía, que toda la palabra de Dios estaba escondida en la Tanakh, en la Torah, en el Tanakh, ahí en esa palabra, ahí estaba escondida, y empezaron a predicar la palabra de Dios desde Génesis hasta Malaquías, y empezaron a mostrarle a la gente a través de la palabra de la Tanakh que Yahshua era el Mesías. Ellos no inventaron ningún mensaje. La profecía que ellos trajeron fue la profecía bíblica. No venían a decirle a la gente mentiras. No venían a decirle a la gente: ponga este animalito que el Señor me mostró en sueños y entonces todo el que lo vea va a recibir bendición. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Porque la gente eso es lo que quiere oír. Martín Lutero decía que toda enseñanza que esté fuera de la palabra de Dios, que toda enseñanza que esté fuera de la palabra de Dios no puede ser verdad, si haga llover milagros todos los días. Todos los días. Pero es esto que estamos. Ahora, el espíritu de la profecía, cuando Dios te da el Espíritu Santo, su Ruach Kadosh en tu vida, entonces tú hablas lo que Dios te enseña, y lo que Dios te enseña está escrito en la Torah, está escrito en la Tanakh, está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tú empiezas a leer, a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra, y entonces cuando tú tienes que predicar, viene el Espíritu Santo y te recuerda lo que tú
ya leíste, ya meditaste, ya escudriñaste y te lo recuerda, te lo enseña a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te enseña nada si no es a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice: a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. No les ha amanecido. Andan en tinieblas. Los que andan conforme a su propio mensaje andan en tinieblas. Pero el espíritu de Elohim es un espíritu de profecía. Es traer el mensaje de la palabra de Dios. Era lo que nos estaban diciendo, proclamando la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios. No estaban proclamando su propia gloria. Era la gloria de Dios. Amén. Ahora, sigue más adelante, sigo diciendo aquí, dice: el día de Elohim será tinieblas y no luz. Imagínate esto: el día de Elohim será tinieblas y no luz. Aquí el apóstol Pedro, ¿sabe por qué Pedro está hablando? ¿Qué está hablando Pedro? ¿Qué está hablando? ¿Su mensaje? No, mira lo que dice. Que era la palabra de Dios dada por el profeta Joel. Esto que está proclamando Pedro no es su mensaje, sino el mensaje de Dios, lo que Dios habló a través de los profetas. Joel había dado este mensaje. El Señor a través de Joel habló este mensaje, y esto es la continuación de lo que dice Joel. Y dice: y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. ¿Había sangre, fuego y vapor de humo en ese momento cuando estaban predicando ellos? No había. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Estaba oscuro en ese momento? No. Y la luna en sangre. No había un eclipse total de la luna como lo pasó en los días pasados. Antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Esto Él nos estaba adelantando, estaba predicando lo que iba a suceder en el principio de los postreros días y en el final de los postreros días. Estaban empezando a vivir el principio de los postreros días. Los postreros días comenzaron en el día de Yahshua HaMashiach. Cuando Yahshua HaMashiach vino al mundo a predicar el mensaje de arrepentimiento, ahí comenzaron los postreros días. ¿Por qué? Porque estábamos pasando de la ley a la gracia, de la ira a la misericordia. Estábamos empezando. El Señor había escogido un remanente, un pequeño pueblo llamado Israel, a la descendencia de Abraham, para que esa descendencia de Abraham proclamara la gloria de Dios a las naciones. Pero la gloria de Dios solamente se empezó a proclamar a las naciones en el tiempo cuando vino Yahshua HaMashiach, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y fue recibido arriba. Entonces comenzó el principio de los postreros tiempos de llevar el mensaje a todas las naciones. Por eso el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, dice: y será predicado este mensaje del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces será cuando venga el día glorioso del Señor, día grande y glorioso, de tinieblas y no de luz. Hay una canción hebrea que dice que el día del Señor no es luz, no es día ni es noche. Que no es día ni es noche. Ellos saben que cuando venga el día del Señor grande y glorioso, van a haber tinieblas. Mira lo que dice Amós 5, 18, 20. ¡Ay! ¡Ay de los que desean el día de Yahweh! ¿Para qué queréis este día de Yahweh? Será tinieblas y no de luz.
Todo el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Yahweh tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? No lo digo yo, lo dice la palabra. Amós 5, 18, 20. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá, el día de Adonai, el día de Elohim, el día de Yahweh, vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como la mujer que está de parto no escaparán. No escaparán. Día de tinieblas y no de luz. Por eso nosotros estamos esperando la venida de Yahshua. Estamos esperando el regreso del Mesías. Señor, estamos esperando que tú regreses. Queremos estar preparados, pero que este día no nos sorprenda a nosotros como ladrón en la noche. Pero aquellos que están esperando el día, mira, será un día en que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Cuando ese día venga, la tierra se va a convertir en tinieblas, en sangre. No cuando el Señor arrebate su iglesia, porque el Señor se vendrá por su iglesia en el tiempo de la gran tribulación, definitivamente. No podemos decir que no lo es. Pero, porque por ahí hay otro sigue siendo ese grupito de la misma falsa profeta y todo eso, que dicen que el Señor Jesús no viene. Que el Señor Jesús, que Yahshua HaMashiach no va a venir. Dicen, porque Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Pero si Él dijo que volvería con poder y con gran gloria, y si su palabra dice que vendrá, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, es porque va a ser así, y que vendrá con sus santos ángeles, y que se reunirán todos los ejércitos del mundo. Así va a ser, porque tiene que suceder, aunque los mentirosos digan que no. La gran mayoría de esta gente, y por no decir todos, los de la iglesia de la prosperidad, niegan la venida de Cristo. Y los que creen dicen, no queremos que venga todavía, porque ¿saben cuál es su Dios? El billete. Su Dios es el vientre. Sus propios deseos. Pero el día de Elohim será tinieblas, dice la Biblia, y no luz. Él vendrá cuando nadie lo espere, como ladrón en la noche. Pero nosotros somos del día y no de las tinieblas. Que cuando el Señor venga, nos llevará. Y el día que Él venga, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Luego sigue diciendo, mira esto, invocar la presencia de Adonai, del Señor, trae salvación. Versículo 21 del capítulo 2 de Hechos dice, y todo aquel que invoca el nombre de Adonai, del Señor, será salvo. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Pedro dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor, de Adonai, será salvo. Joel dice, todo aquel que invoca el nombre de Yahweh, o de Jehová como lo conocemos nosotros, será salvo. Será salvo. Y luego sigue diciendo, Romanos 10, 12, 13, esto es que leímos anterior de Joel 2, 32, Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí nos está diciendo que todo judío que invoca el nombre de Adonai, o que invoca el nombre de Yahweh, o que invoca el nombre de Elohim, o que invoca el nombre de Dios, será salvo. Dice que no hay diferencia entre judío y griego, porque cuando Yahshua vino, cuando Jesús vino a la tierra, derribó el muro intermedio de enemistades que había entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, y hizo de los dos pueblos uno solo. Tomó los dos pueblos y hizo uno. Entonces no hay diferencia. Invocar el nombre del Señor, el nombre de Adonai, el nombre de Yahshua, el nombre de Yahweh, está trayéndome a mi salvación, porque invocar no es solamente decirle, Dios mío, ayúdame. Invocar es reclamar la presencia de Dios en mi vida. Invocar es reclamar la presencia de Dios en tu vida. Eso es invocar. Es pedirle al Señor, Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de tu gloria. Señor, lléname de ti, Señor. Señor, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Señor, yo quiero andar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso es invocar el nombre de Adonai, el nombre del Señor. Eso es invocar. Cuando la iglesia, ya Dios les había dado, Elohim les había dado salvación a través de la sangre de Yahshua. Ya habían sido lavados. Pero ellos necesitaban recibir la unción, recibir el poder del Espíritu Santo, del Ruach Kadosh que descendiera sobre ellos. Y estaban allí unánimes en oración, pidiéndole a Elohim, pidiéndole a Dios que llenara sus vidas de su presencia. Eso se llama invocar el nombre del Señor. Pedir que seamos llenos. Señor, límpiame. Señor, lávame. Señor, cámbiame. Señor, haz de mí una nueva criatura. Señor, hazme de mí la persona que tú quieras que yo sea. Señor, quiero ser tu siervo. Quiero servirte para siempre. Quiero hacer tu voluntad. Eso es invocar el nombre del Señor. No es lo que a mí me parece. La gente busca a Dios como si fuera el bombero que necesitan para apagar el incendio. Cuando están en necesidad, buscan a Dios. Cuando están en problemas, buscan a Dios. Cuando necesitan resolver algo, buscan a Dios. Pero Dios no es una constante en su vida. Elohim no es una constante en su corazón. Y para nosotros tiene que ser una constante. Estar suplicando todo el día, todo el tiempo la presencia de Dios en nuestra vida. Oh Elohim, oh Señor Dios mío, ayúdame. Ser como decía alguien de David, un teoadicto. David no podía vivir sin invocar la presencia de Yahweh. Todo el tiempo. Y la iglesia así lo hacía. Así lo hacía. La iglesia primitiva así lo hizo. Hasta el tiempo en que vino Constantino y la paganizó. Cuando vino Constantino y la paganizó, la iglesia dejó invocar la presencia de Elohim. Mira, dice la palabra de Dios, sigue diciendo, en el versículo 22 de Hechos 2, dice, Yahweh es el varón, Yahshua es el varón aprobado por Elohim. Jesús es el varón aprobado por Dios. Sigue diciendo el apóstol Pedro, mira, si está viendo el poder que recibió Pedro. Hasta que no vino el Espíritu Santo no pudo predicar como estaba predicando ahorita. Israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cuando Pedro está hablando esto, él sabía que los judíos, la gran mayoría de los que estaban ahí parados, habían visto a Yahshua Nazareno, a Jesús de Nazaret.
lo habían visto hacer prodigios, milagros, lo habían visto levantar muertos, lo habían visto sanar leprosos, lo habían visto abrir la vista, la vista a los ciegos, había hecho andar cojos, había hecho prodigios, había multiplicado panes y peces, había convertido el agua en vino, había caminado sobre las aguas, era todopoderoso, porque Yahshua es Dios con nosotros, Elohim con nosotros. Y aquí dice, mire, varón aprobado por Dios. Elohim mismo aprueba a Yahshua. Elohim mismo lo aprobó desde el mismo momento en que Yahshua fue a donde Juan el Bautista, donde Yohanan, a ser bautizado por él. Y Juan el Bautista le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a bautizarte, y el Señor le dice, deja, es necesario que se cumpla toda justicia. Y cuando Yahshua desciende a las aguas del Jordán, es sumergido por Juan el Bautista, y al sacarlo Juan el Bautista de las aguas del Jordán, desciende el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo sobre Yahshua, y en la voz de Elohim dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él escuchar. ¿Aprobado? Aprobado. Ahora las maravillas, prodigios y señales que hizo Elohim a través de Yahshua, porque Yahshua es Elohim. Así es sencillo. Aunque los judíos no lo puedan entender, aunque no les entre en la cabeza, aunque digan que no es así, Yahshua es Elohim, porque él lo mostró con señales, prodigios y maravillas. Ahora, fue aprobado por Elohim mismo, fue aprobado por el Padre, fue aprobado por el Ruach Kadosh del Espíritu Santo, fue aprobado por él. Elohim dijo, él es mi Hijo amado, el que ha estado conmigo desde la eternidad y hasta la eternidad, el que creó todas las cosas, porque por él todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Así es sencillo. Ahora, aquí quiere decir que Elohim, que Dios aprueba a Yahshua. Dice, este es el que Dios aprobó. Dios lo aprobó. Aquí no hay nadie más aprobado por Dios. Aquí tú no estás aprobado por Elohim. Tú no estás aprobada por Elohim. El día que yo vaya a la presencia del Señor, que cada uno vaya a la presencia del Señor, va a haber una balanza, como la balanza que se le presentó a, ¿cómo era que llamaba aquel rey? El que fue después de Nabucodonosor, el nieto de Nabucodonosor, bueno, ya me olvidé ahorita, que el Belsasar. Dice el Señor en su palabra, Neme Teke Uparsim, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Toda persona que llegue a la presencia de Elohim, va a haber una balanza y se va a tener que parar allí. Y cuando se pare la balanza, cuando esté parado ahí en la balanza, si no da el peso exacto, para abajo, se perdió, no tiene entrada, afuera. Cuando tú vayas a la presencia de Elohim, cuando tú vas a pasar a la balanza, tú crees que porque eres lavado por la sangre del Cordero, das el peso exacto y cabal. No lo damos porque no somos aprobados por Dios. Cuando yo vaya a la presencia de Elohim el Padre, cuando yo vaya a la presencia de Dios y me digan pase a la balanza, cuando yo le diga pase a la balanza y yo vaya a pasar, me van a decir usted no, Yahshua, porque Yahshua me compró.
Yahweh mi Señor. Entonces Yahshua se parará en la balanza y dice, peso exacto y cabal puede entrar a la presencia de Elohim. Él es el que me da la entrada a mí, a la presencia de Dios el Padre. Él es el que me dio salvación. Él es el que da el peso exacto. Ningún ser humano, por bueno y religioso, y por más que le rasgue las vestiduras, entrará al reino de los cielos si no es a través de Yahshua HaMashiach. A través de él. Ahora bien, si alguna persona no escuchó hablar de Yahshua, sus obras serán las que testifiquen a favor o en contra de él, porque Dios es justo. Pero aquellos que han rechazado la gloria de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, están por fuera del reino de los cielos. Ahora bien, estamos viendo Yahshua es el varón aprobado por Elohim. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice. Dice, Elohim conocía desde el principio los padecimientos de Yahshua. El Señor conocía, Dios conocía desde el principio los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ya los conocía, porque si Elohim no hubiera conocido los padecimientos de Yahshua, no hubiera sido Elohim. Si Dios no hubiera conocido los padecimientos de Jesucristo, no hubiera sido Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Mira lo que dice aquí, versículo 23 del capítulo 2. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Mire, dice, a este, a Yahshua, entregado por el determinado consejo. ¿El consejo quién lo determinó? El Padre. Y anticipado conocimiento, o sea que Dios, el Padre, ya había tenido consejo, se había reunido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya habían dado el consejo, y el Señor ya sabía por anticipado lo que iba a suceder con Yahshua cuando viniera a la tierra. Si Satanás hubiera sabido que al matar, a crucificar a Yahshua, Yahshua iba a redimir la humanidad, no lo crucifica. Pero como Satanás no conoce los pensamientos de Dios, lo mandó a crucificar pensando que lo iba, que así grababa con el Hijo de Dios. Mira, dice, y matasteis por manos de ¿qué? De inicuos. De pecadores. ¿Sabe lo que enseñó la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Apostólica, Católica y Pagana Romana ha enseñado enseñó durante muchos años, cientos de años, que los judíos habían matado a Yahshua HaMashiach. Los judíos mataron a Jesucristo, y por eso toda esta mano de gente que creció alrededor de la Iglesia Apostólica, Católica, Pagana y Romana odiaban a los judíos. Por los judíos, cuando se les habla de Jesucristo en el idioma occidental, odian el cristianismo, porque en el nombre de Jesús de Nazaret persiguieron al pueblo judío. Pero aquí no está diciendo que fueron los judíos los que lo crucificaron. Los que crucificaron a Yahshua HaMashiach fueron los romanos. Los romanos, donde nació la Iglesia Católica, Apostólica y Pagana. Ellos fueron los que lo crucificaron, los romanos. Mire, eso no es tema ahorita, pero la Iglesia primitiva celebraba siempre celebró la fiesta del Señor, hasta que vino Constantino y paganizó la iglesia y le dijo a los cristianos que ustedes no pueden celebrar la fiesta de los judíos. Pues que las fiestas no son de los judíos, las fiestas del Señor, las fiestas de Elohim. Entonces mira, Dios ya lo había determinado.
y lo entregó en manos de inicuos. Pero Yahshua murió por los judíos y por los gentiles, porque todos éramos inicuos. Todos éramos malos. No hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. En la humanidad de Yahshua, en la humanidad de Cristo, Yahweh cargó el pecado de todos nosotros. Él conocía los padecimientos de Yahshua desde el principio. Amén. Y no sé cuántos temas me faltan, pero ya casi vamos a acabar. No sé si voy a acabar porque dice David, el rey David, profetizó la resurrección de Yahshua. David profetizó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Capítulo 2, 24, 32 dice: y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, veía a Adonai siempre delante de mí. David veía a Adonai delante de él veía a Elohim delante de él, porque está a mi diestra, no seré conmovido, porque está a mi derecha, nadie me moverá, porque Elohim está al lado mío. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es lo que escribe ahí el Salmo 16, versículo 8 al 11. ¿Sabes lo que estaba haciendo Pedro ahí? Pedro estaba profetizando. ¿Sabes lo que estaba haciendo Pedro ahí? Estaba proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de Yahshua, el mensaje de Yahweh, la palabra de Dios, la Torah, la Tanakh. Pedro estaba recitando la palabra de Dios, un hombre del vulgo y sin letras, recitando la palabra de Yahweh, mostrando cómo David había visto. ¿Sabe lo que dice Adonai delante de mí? O sea que David empezó a ver, eso se llama una visión. David vio a Yahshua en visión. Lo vio cuando lo crucificaron. Y si quieres saberlo, eso está en el Salmo 22. Lo vio cuando lo crucificaron, lo vio cuando repartieron sus ropas, lo vio cuando echaron suerte sobre sus vestiduras, lo vio cuando lo dejaron solo, lo vio. David estaba viendo en visión el sufrimiento de Yahshua HaMashiach, pero no solamente vio el sufrimiento, sino vio la resurrección de Yahshua. Él vio como Jesús se levantaba de entre los muertos. Pedro sigue diciendo: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Quiere decir que los huesos de David siguen en el sepulcro. Pero siendo que profeta, y sabiendo que con juramento Dios, Elohim, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Al Mesías, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en su carne vio corrupción. A este Jesús, a este Yahshua, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Te das cuenta? Yo no sé todavía cuánto me falta acá. Pero si quieres lo dejamos aquí y continuamos el domingo entrante, porque creo que el tiempo en todo caso. Pero quiero decirte una cosa. Dios, Elohim, le ha prometido a su pueblo, a su iglesia, a los comprados por la sangre de Yahshua HaMashiach, que les iba a enviar
el poder de su Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que lo haría, Él lo hará. Él lo hará. Y Él lo ha hecho. Pero como ya lo hemos hablado la semana pasada, el Espíritu Santo de Dios no fue dado para hacer show. No es un show, es un showman. O un show Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios fue dado para que nosotros predicáramos el mensaje de la palabra de Dios. Que aquellos que predican el Evangelio, aquellos que predican el espíritu de risa y de borrachera, son personas que tienen un espíritu de burla y que son personas que se ríen de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: salid de ellas, pueblo mío. Salid de ellas. Muchas personas que están allá metidos, poniendo su confianza en estos mentirosos, en estos lobos rapaces, en estas personas que solamente están pensando en sus ganancias deshonestas y ver cómo desollan las ovejas o las cabras. Porque yo creo que lo que hay en esas iglesias son más cabras que ovejas, porque las ovejas de Yahshua oyen su voz y la siguen. Pero para aquellas personas que de pronto estén por fuera, que estén allá metidas, el Señor les está llamando al arrepentimiento. Aún a sus propios dirigentes, a los que se llaman líderes, Dios los está llamando al arrepentimiento. Porque el Señor dice: porque he visto que tus obras no son perfectas delante de mí, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Señor, gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú nos has dado el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo, el cual proviene de ti y que, Señor, nos fue dado, Señor, para que nos enseñe todas las cosas que tú dejaste establecidas en tu palabra, y para que nos las recuerdes, Señor, para en el momento, Señor, de necesidad, de angustia, o en el momento en que tengamos que abrir nuestros labios para predicar tu palabra, Señor, seas tú hablando a través de nosotros. Señor, yo quiero presentar delante de tu presencia, Señor, a los que estamos aquí reunidos, Señor, para pedirte que esa llenura de tu Espíritu Santo, que ese bautismo que hemos recibido siga fluyendo a través de nuestras vidas, Padre. Y poner delante de tu presencia a las personas que nos sintonizan a través del internet, sean creyentes o no lo sean. Aquellos, Señor, que han creído, que los siga llenando de tu presencia, de tu Espíritu Santo y de tu gloria. Pero aquellos, Señor, que aún no te han recibido en el corazón, o que están siguiendo un camino diferente, que quieran decirte en este momento: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero quiero pedirte perdón, quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que entres en mi vida y cambies mi corazón. Perdóname y hazme tu siervo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, te lo pido, Padre. Amén y amén. Ahora, Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados. De esta manera quedamos despedidos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si... Bendito tu nombre para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y que hayamos podido también ser de bendición para muchos otros. Amén. Gloria a Dios.